Hola, mi nombre es Airán Guadalupe Hernández Hernández. Estoy cursando el segundo semestre en la Escuela Normal de las Huastecas. Bueno, por parte del curso de Literatura y Mediación Lectora, hoy quiero hablarles sobre mi camino lector o la historia del lector. Y me encuentro en lo que es en mi cuarto, en mi cama, porque siento que es una área donde siempre me ha dado esa paz y tranquilidad y más que nada la comodidad para poder enfocarme en ya sea en novelas por puro gusto o por alguna actividad que necesite enfocarme mucho en alguna lectura en relación a mi escuela. Y bueno, quiero hablarles sobre cómo fue mi historia como lector o el camino hacia lector. Yo inicié a leer a la edad de 6 años. Mi maestra de primer grado, ella fue la que inició este camino para que empezara a leer con materiales didácticos, ya sean tarjetas, láminas asociados a los silabarios o al abecedario, y juegos dinámicos en todo el grupo, que era lo que más me fascinaba porque ayudaba a socializar con mis compañeros. Y como siempre fui ese tipo de personas que hablaba mucho en clases, entonces era mucho más fácil aprender con mis compañeros al relacionarme en este tipo de dinámicas. Mi madre también participó, inclusive mi padre, ya que ellos estuvieron mucho tiempo conmigo durante mi formación académica, que fue en la primaria, ya que ellos me asignaban como que un horario en casa y en una área de mi casita donde yo realizaba mis tareas, y digamos que mi madre reforzaba y retroalimentaba el trabajo que había hecho la maestra, ya que ella fue la mediadora lectora en ese tiempo, lo que es mi primaria, ya que ella era la que me daba los libros, ya sea de cuentos clásicos, de princesas, de príncipes, de hadas, de piratas, de un montón de cosas. Pues a mí me encantaban cuentos clásicos como lo son La Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y sin fin de cuentos clásicos. Pero creo que los cuentos que más me ayudaron, no podría decirse que eran cuentos, pero eran los libros del barrio Plaza Sésamo, ya que tenían una colección del abecedario donde, por ejemplo, era la A y venía una historia de que tenía un aprendizaje educativo para los niños, pero te manejaba muchas palabras con la letra A, y venía en inglés también, venía un apartado en español y un apartado en inglés. Y bueno, yo creo que estos fueron de la colección de libros que más me llamó la atención. Inclusive aún sigo teniendo algunos de ellos que me siguen gustando todavía, que cautivaron ese interés en mí y hicieron que empezara ese gusto por la lectura. Conforme iba creciendo, iba siendo un poquito más autónoma en mis actividades. Mi mamá empezó a cambiar y a modular ese tipo de lecturas y ingresó lo que eran las novelas de aventura. De las que más me impactaron fueron la de La Metamorfosis, de la autora Frank Kafka, algo así, no recuerdo muy bien cómo se pronuncia, y La Vuelta al Mundo en 80 días, del autor Julio Verne. Estos fueron de las novelas que más me impactaron porque, por ejemplo, en La Metamorfosis era un cambio para mí de cuentos clásicos o historias de princesas a pasarme a este tipo de novelas que eran de mucho interés y hablaban de hasta cierto punto de muchas cosas que a lo mejor yo no entendía, porque se supone que el protagonista se convertía en un escarabajo, creo, no recuerdo muy bien. Y entonces era todo ese contraste y llamaba muchísimo mi atención. La Vuelta al Mundo en 80 días, recuerdo que me daba muchísima risa al principio, porque el protagonista decía, voy a dar la vuelta al mundo en 80 días, y nadie me creía. Y entonces fueron de las lecturas que me gustaban mucho más. Y bueno, conforme iba creciendo, iba siendo más autónoma y en mi formación académica me enfoqué bastante, que dejé de leer hasta cierto punto este tipo de novelas y me enfoqué en las animaciones japonesas. Me volví tan adicta a ese tipo de cosas que lo único que leía eran cómics o historietas, pero ya sea mangas, que son japoneses,
o manguas si acaso. Eran muy poco, pero veía mucho más la animación. Entonces, algo que en verdad ayudó, a lo mejor sí influyó mi mamá como mediadora de la lectura, fue que al ver que mis padres, como son maestros, ellos traían muchísimos libros a la casa, entonces ellos buscaban estrategias para causar el interés de sus alumnos. Encontré un libro que mi mamá me dijo que estaba muy bueno. Era sobre Marta la Rata, de la autora Ana Bermejo, que era una de las primeras lecturas que a mí me gustó bastante. Me causó ese interés, ya que era sobre una preadolescente que era muy melodramática y ella sentía que nadie la quería, que sus padres no le prestaban atención. Inclusive habla sobre un amor equivocado. Entonces, esta novela me gustó bastante porque era muy cómica en el sentido de las cosas muy raras que le pasaban a Marta. Eran muy chistosas, entonces me gustaba este tipo de lectura con el que me podía relacionar con la protagonista y ese tipo de cosas. Y bueno, digamos que en ese tiempo volví a leer como este tipo de lecturas que eran más sobre preadolescentes, adolescentes, pero llega la pandemia, que fue en tercera de secundaria, y en ese tiempo en línea, pues creo que era mucho mayor el estrés y de alguna forma me empecé otra vez a dejarme llevar por los cómics, los mangas, y ahora leía manguas que eran coreanos y dongwas que son cómics chinos también. Entonces este tipo de cultura asiática en la literatura, por decirlo, me empezó a encantar porque a partir de estos cómics, que eran muchas adaptaciones de novelas, eh, mi interés era mucho que empecé a leer las novelas. Y eran novelas larguísimas de varios volúmenes que tenían, pero empecé a leer muchas historias de fantasía y de romance, porque muchas de ellas eran basadas en épocas antiguas, del género a lo mejor Danme y todo este tipo de cosas. Yo acostumbraba a leer mucho lo que era en Wattpad o en blogs, que son de los más comunes donde actualizan ese tipo de lecturas, porque se necesitan traducir y en vez de conseguir lo que es a lo mejor un libro en físico, que es mucho más difícil y costoso, era mucho mejor leer en línea. También me acostumbré mucho a lo que era una página que se llamaba, no, se sigue llamando AO3, donde yo leía mucho este tipo de lecturas. Una de ellas puedo decir que La emperatriz divorciada, Los hombres de Mijares, La propuesta del emperador y muchas otras que la verdad no recuerdo, pero estas fueron de mis favoritas. Bueno, actualmente puedo decir que de mis novelas favoritas que leí hace más de 4 o 3 años, no recuerdo mucho, es Modou Sushi, que la verdad me encanta muchísimo la historia, pues habla de un protagonista que es habla del género wuxia y de el danme. Entonces a pesar de ser ese tipo de contenido de fantasía y de romance, puedo decir que deja muy bonitas enseñanzas pues alrededor de toda la historia, todas las cosas que le ocurren al protagonista. Vienen muchas cuestiones en lo que es qué es lo incorrecto o qué es lo correcto. Pues una persona tiene su propio idealismo y luego está la sociedad. Entonces, a lo mejor para mí eso está bien y para la sociedad está mal. Entonces, vienen como este tipo de cuestionamientos. También habla sobre el cuidar y proteger a la familia, sobre las traiciones, inclusive el romance y puedo decir de fantasía que hay poderes y todo ese tipo de cosas. Entonces, a pesar de ser ese tipo de contenido y que a mí me gustan, puedo decir que ese tipo de novelas que son de ciencia ficción o de romance, al final de cuentas todas traen un aprendizaje o una enseñanza que nos vamos a quedar con ella. Pues considero que a mí que me encantan ese tipo de historias,
no son un contenido basura y siempre nos van a dejar algo bueno. Al menos así yo lo veo. Y aunque actualmente, debido a este estilo de trabajo que tenemos en la escuela, no he podido disfrutar como tal de otra lectura, pues ahora que tengo otro tipo de intereses, pues a pesar de que sigo amando eso y que sigo disfrutando, hay muchas lecturas que nos han brindado durante los otros cursos que han sido de mucho interés para mí y han ayudado mucho a lo que es mi formación docente. Entonces, me quedo con lo bonito y lo tan encantador que es envolverte y dejarte llevar por la lectura. Y más relacionado a la fantasía. Yo creo que a futuro me gustaría ser una buena mediadora de la lectura de mis alumnos, generar este interés, a lo mejor a través de la fantasía, pues hay muchos niños que a lo mejor, igual que yo, les encanta este tipo de género, o tal vez hay otros alumnos que les vaya a gustar la aventura, el terror, hay muchísimos géneros literarios y pues en verdad quiero poder generar ese interés genuino por la lectura, por cualquier tipo de género, pues ningún género literario es basura, todos nos dejan un aprendizaje. Bueno, hasta ha sido todo, yo me despido.